Hola, hola, soy Karen Omón, soy terapeuta NAEP y por fin puedo hacer el video que les prometí sobre los trastornos neurológicos y su relación con la alergia, que me parece que fue hace 1 o 2 semanas, pero quería hacerlo de manera ordenada porque es algo muy importante para mí y sé que para muchas personas, para muchos papás, para muchos adultos también que sufren de alguna de estos trastornos. Entonces, quería hacerlo de manera ordenada y lo más informada posible para no generar confusiones o malos entendidos. ¿Ya? Vamos a partir por el principio que quiero clasificar primero las reacciones alérgicas, ¿ya? Todos sabemos, o la mayoría sabe, o ya los papás que estamos relacionados con la alergia alimentaria múltiple, todos sabemos que hay un espectro de reacciones alérgicas que es el más común, el más normal, el más habitual, que son las gástricas, las dérmicas y la respiratoria. Ya todos manejamos esa información, todos la conocemos y la mayoría la acepta. ¿Ya? Hola, tocaya. eh, ya, pero también hay muchas más reacciones que generan las alergias, no solamente la dérmica, la neurológica y la respiratoria. Y eso es lo que no aceptan ni todos los médicos, ni todas las personas, ni toda la gente que trabaja en salud en relación con las alergias. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo simple son las reacciones oculares. ¿Ya? La mayoría de las personas está en primavera y hay un exceso de polen o algo así y le lloran los ojos, les pican los ojos. Esa reacción no es ni respiratoria, ni dérmica, ni, ni gástrica y es una reacción alérgica igual, ¿ya? Hay reacciones glandulares que también tienen que ver con la ocular porque lo que se irrita en ese momento es la glándula de las lagrimal. Y hay reacciones enzimáticas y todas se relacionan entre todas, porque las gástricas, la mayoría de las gástricas son enzimáticas, algunas son irritativas, pero hay un sinfín, hay un espectro gigante de reacciones alérgicas, no solamente existe la gástrica, la dérmica y la respiratoria. Tengo acá un torpedo porque quería hacerlo muy ordenado, ¿ya? Dentro de este espectro de terapias que hay, de terapias, perdón, de reacciones que hay, está también la reacción neurológica. ¿Ya? No es una alergia neurológica, sino que es una reacción neurológica a un alergeno. ¿Ya? Así como a los niños por lo general les puede dar diarrea, el consumo de soya o de leche, también podemos tener reacciones neurológicas eh, al contacto con los alergenos, ¿ya? Esta reacción neurológica es otra más de las que muchos médicos no aceptan como reacción de alergia o de intolerancia a alimentos. Muchos médicos y muchos profesionales de la salud que tienen que ver con el tratamiento de estas condiciones de trastorno neurológico. Ya lo dije en un video anterior que es muy preocupante que no se que se preocupen de cómo atender a los niños, de un montón de aspectos, de cómo vivir con ellos, de cómo ayudarlos en muchos aspectos, pero no se preocupan de la dieta, que es una de las cosas más importantes para disminuir el daño, para bajar el tipo de reacciones, para ayudarlos en todos los aspectos de esta dolencia, ¿ya? Entonces, así como tenemos irritantes gástricos, irritantes oculares, irritantes respiratorios, también tenemos irritantes neurológicos, ¿ya? Que tenemos que integrar esa información en nuestro cerebro, tenemos que aceptarlo, tenemos que tenerlo muy claro. No es una forma de mía o de NAED o de algún terapeuta relacionado. Eh, no es una forma de asustar a la gente ni de me dijeron el otro día que estaba como sembrando el pánico. No, tienen que tenerlo en cuenta porque puede pasar, ¿ya? Hay personas que son sensibles gástricamente y hay personas que son sensibles neurológicamente, ¿ya? Hay personas que son sensibles en más de un sistema, en más de un órgano, en más de un aspecto del organismo, ¿ya? Y uno de esos aspectos que es muy importante es la parte neurológica, ¿ya?
voy a tratar de explicar muy detalladamente, muy paso a paso, cómo funciona esta alergia, cómo funcionan estas reacciones, para que se entienda por qué se llega a una enfermedad que después de cierto tiempo llega a ser crónica, como es el autismo, como algunos trastornos del lenguaje, etcétera. ¿Ya? Tenemos que saber primero entonces cómo funcionan las alergias. ¿Ya? En un video anterior les expliqué que las alergias primero funcionan de manera aguda. Yo consumo algo y tengo una reacción que dure lo que dure, que por lo general son un par de días o una semana, no causa más daño más allá de esa reacción. Sea diarrea, sea moco, sea mucho estornudo, sea lo que sea, el daño no va más allá. Pero en la medida que nosotros seguimos en contacto con este alergeno, el daño ya se va formando, se va haciendo crónico. ¿Ya? Las reacciones ya no son tan agudas. Por ejemplo, volvemos a comer lo que sea que nos haya hecho mal y ya no tenemos la diarrea, ya no tenemos los mocos, pero vamos acumulando el daño y se va generando un daño crónico que en algún momento se transforma en una enfermedad crónica o autoinmune. Ya sea fibromialgia, ya sea diabetes, hipertensión, las enfermedades más comunes o las enfermedades más raras. ¿Ya? Así funciona una alergia en general, sea el tipo de alergia que sea y sea del tipo de reacción que sea. O sea, sean reacciones neurológicas o alergias neurológicas, que no siempre son lo mismo. ¿Ya? Y también tenemos que saber qué pasa cuando el cuerpo consume, o sea, cuando nosotros qué pasa con el cuerpo cuando nosotros consumimos un alergeno que nos perjudica. ¿Ya? El cuerpo tiene en general dos opciones: eliminarlo rápidamente o encapsularlo y acumularlo en el cuerpo de manera como guardarlo y esconderlo debajo de la alfombra, porque no sabe qué hacer con él y tampoco tiene el poder de eliminarlo. ¿Ya? Entonces se juntan en algunas partes del cuerpo que están más diseñadas para acumular cosas, por ejemplo, en el tejido graso, por ejemplo, en ciertos órganos, en ciertas glándulas. Un ejemplo de acumulación, por ejemplo, son los cálculos. ¿Ya? El cálculo es la acumulación de toxinas y de alergenos que nuestro cuerpo no supo eliminar en el momento. Y se va formando una piedrecita que al final terminamos sacando de manera quirúrgica porque el cuerpo no sabe eliminarlo por sí mismo. ¿Ya? Y la otra opción que tiene el cuerpo es eliminarla rápidamente. Oli, Rosita. Rápidamente. Por eso muchos niños tienen diarrea, por eso muchas personas tienen urticaria, porque la urticaria es una forma que tiene la piel de sacar la toxina hacia afuera. Por eso nos llenamos de mocos también, porque también el moco, sea gástrico, sea nasal, o sea, incluso podemos tener en las orejas, en los órganos genitales. El moco siempre es una forma de, cuando es reacción alérgica, es una forma que tiene el cuerpo de envolver el alergeno y sacarlo hacia afuera, porque no lo puede tomar por sí mismo directamente y sacarlo, porque lo rechaza. Entonces, ¿qué hace? Lo envuelve en un moco mágico para poder sacarlo. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones cuando consumimos alergenos: o retenerlo y formar cúmulos en distintas partes del cuerpo, o eliminarlo. ¿Ok? Eliminarlo rápidamente de manera explosiva, por eso los vómitos, por eso las diarreas. ¿Ok? ¿Qué pasa en las reacciones neurológicas? La mayoría de las veces nuestro sistema nervioso central no es capaz de eliminarlo rápidamente, de eliminar el alergeno ni sus toxinas, y lo que pasa es que se empieza a acumular. Ya se empieza a acumular casi siempre en todo lo que está relacionado con el sistema nervioso central. No me gusta decir el cerebro porque no es lo único que existe en el sistema nervioso central, pero la gente, claro, el común de las personas relaciona el sistema nervioso central con el cerebro, ¿ya? Pero no es que las toxinas se acumulan solamente ahí, se pueden quedar acumuladas en cualquier parte que pueda dañar nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Esto, como les dije recién, puede ser agudo en un principio. Por ejemplo, cuando los chicos son pequeños y les damos azúcar, lo llevamos a un cumpleaños y les damos azúcar, quedan así como encendidos como 3 días,
Ya 3 días digo, ¡ah, mamá, mamá, mamá! Eso no es porque el cumpleaños haya estado tan divertido, tan entretenido, sino que es porque el azúcar les provocó esa reacción, ese estado de éxtasis medio extraño, eh, y que con el tiempo, con el paso de los días, a la medida que el cuerpo fue eliminando la toxina, se pasa. ¿Ya? Y cada vez que le llevamos un cumpleaños, nuestro hijo que ha aprendido como 3 días, 4 días, 5 días y después baja. ¿Ya? Ahora si tenemos cumpleaños todos los fines de semana, estamos medio perdidos. ¿Ya? Eh, Eso es un ejemplo de reacción aguda. Ya también existen trastornos del sueño, que los chicos de repente comen algo y ese día no pueden dormir o se quedan dormidos muy tarde. Voy a leerlos porque escribí muchos y se me van a olvidar, ¿ya? Trastornos del sueño, rechazo a las comidas. Muchas veces pensamos que puede ser como maña de nuestros hijos, como una cosa media caprichosa, pero tenemos que poner mucho ojo cuando rechazan las comidas, sobre todo cuando rechazan comidas que les gustan, ya que han comido antes, porque eso ya es una señal de que algo no está bien. O sea, no es que hoy día amaneció de mal humor, ¿ya? Hola Dani, ¿cómo estáis? Ya, rechazo a las comidas. Hipersensibilidad a ruidos o luces, ¿ya? Eh, cuando, cuando esto todavía no es crónico, a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, que nuestro hijo se asuste de algo que no le asustaba anteriormente, o que anden así, se ponen así, se tapan, depende de la edad que tenga, se tapan toda la carita. Eh, claro, el alergeno irritó a tal modo o en tal eh, zona de nuestro sistema nervioso central que lo que hace es que tengamos fotofobia o que tengamos irritabilidad ante la luz, ¿ya? También pueden rechazar texturas de ropa o de comidas. Ya muchas pacientes, o sea, muchas mamás de mis pacientes me cuentan, mira, las cosas que son como granitos, como el arroz, no, imposible. Pero las cosas que son como más papilla o con una otra textura, se las come perfecto. Y rechazan todo lo que venga en ese formato de granito o todo lo verde. Tengo pacientes que no pueden comer ni vestirse de nada verde. Esas son cosas extrañas a nuestros ojos, pero que nos están diciendo que su sistema nervioso central está irritado, está dañándose y están consumiendo algo que les está provocando eso, porque no es que ellos decidan no rechazar de manera visceral y loca el color verde, sino que el color verde les genera realmente una molestia en su cerebro, en su sistema nervioso central que no pueden manejar, ¿ya? Bueno, lo mismo, el rechazo de usar ciertas prendas molesta la ropa en ciertas zonas del cuerpo. Por lo general son los zapatos, pueden ser los calcetines. Eh, a mí toda la vida me molestaron los calcetines, a mi hermano también. Eh, También les molesta usar, casi siempre son en las zonas más delicadas, más sensibles, les molesta usar ropa interior. O relojes, los adultos que no pueden usar reloj, es porque hay algo en su sistema nervioso central que le hace tener cierta sensibilidad en esa zona del cuerpo, ¿ya? Bueno, rechazo a gente nueva, ya en niños que son nerviosos o tímidos o, o desconfiados de manera como repentina. O sea, si tu hijo no es siempre así y de un día para otro tú empiezas a ver que desconfía de la gente, que se pone nervioso, que no quiere salir de la casa, ojo, ojo, o sea, si estamos viendo ciertos cambios que no nos cuadren, que no entendemos por qué, tenemos que siempre pensar que hay algo que está irritando su sistema nervioso central. Ya no quiero decir que todas estas cosas estén relacionadas con el sistema nervioso central, pero sí tenemos que tener siempre abierta la posibilidad a que así sea. Ya no la descartemos. A mí me pasa mucho que yo le digo a gente que conozco, oye, hay un problema de sistema nervioso central ahí, y no, estáis loca. Como que rechazan de inmediato la posibilidad y hay que mantener abierta esa posibilidad siempre. Así como pueden haber otras más, puede ser esa también, ¿ya?
Dejar de hacer cosas que hacían antes. Por ejemplo, muchos papás dicen, oye, mi hijo de un día para otro dejó de decirme mamá, dejó de decirme papá, dejó de avisar que quería ir al baño. ¿Qué pasa ahí? ¿Decidieron dejar de hacerlo o hay algo que se los está impidiendo? ¿Ya? El no fijar la mirada, fijación por el uso de ciertas prendas, como de preferencia, no hay caso de sacarle ciertos zapatos, no hay caso de sacarle cierta polera. A la mayoría de los niños le pasa que aman mucho una prenda y la quieren usar siempre y todo, pero cuando ya es una fijación de meses, hay que poner ojo también. Gestos repetitivos. Por mucho tiempo, por ejemplo, mi hija estuvo y nadie sabía lo que pasaba, pensábamos que era un juego. Y de repente dejó de hacerlo. O sea, le hice, cuando descubrí que era un tema de su sistema nervioso central irritado, le hice terapia para eso y pasó. ¿Ya? Los tics. Esto se ve más en adultos, los tics, cuando hacen como gestos raros, cuando tienen... hay un político muy famoso que tiene unas cosas así. Esta persona tiene un sistema nervioso central muy irritado, ¿ya? Los TOCs también, esa manía por pegarnos a las rutinas y no querer salir de ellas y de hacer cosas repetidamente para sentirnos seguros, es una señal súper clara de que nuestro sistema nervioso central está irritado, porque normalmente no seríamos así, no deberíamos ser así, ¿ya? Bueno, como les dije recién, la resistencia a los cambios y a la rutina, todas estas son señales de que nuestro sistema nervioso central está irritado. Hay muchas más, por ejemplo, los trastornos del lenguaje, algunos trastornos adaptativos, hay muchas señales que nos muestran que nuestro sistema nervioso central está irritado, pero las que les acabo de nombrar son las principales, ¿ya? Esto, como les he explicado recién, puede pasar de manera esporádica, ¿ya? Si ponemos ojos, si somos atentos, nos vamos a dar cuenta que siempre es... Karen. Que siempre es después del consumo de ciertos alimentos. No necesariamente después de unas horas o de un ratito, sino que puede ser a los días, ¿ya? Pero esto, si ponemos ojo, por ejemplo, las mamás que son más materias y que son más observadoras, tratan de anotar todo. Hoy día le di azúcar, esto, y a los 2 días está así, ¿ya? Y uno empieza a observar patrones. Y ahí se da cuenta cuáles son los irritantes del sistema nervioso, ¿ya? Bueno, en la medida que pasa el tiempo, estas reacciones ya no son esporádicas. ¿Ya? Ya no son temporales, ya no son solamente lo que dura la reacción alérgica, sino que van generando un daño que va causando que esta reacción dure cada vez más y llega un momento en que ya no se pasa, ¿ya? Y es en ese momento en que uno empieza a decir, oye, mi hijo no era así y ahora lleva así mucho tiempo, porque ya se generó un daño, ya se depositó la toxina en algún lugar donde está generando un daño y el cuerpo no la puede sacar, ¿ya? Entonces llega un momento que esto se hace crónico y ahí es cuando empiezan ya los diagnósticos o las observaciones de las mamás o de los papás de que parece que hay algo raro, de que mi hijo es diferente, mira, tengo otro hijo que no era así a cierta edad o tengo un sobrino que entonces... ahí empiezan las cosas, empezamos a observar y muchas veces pasa que miramos hacia atrás y no nos damos cuenta de todas las veces que nuestros hijos nos avisaron que algo estaba pasando, ¿ya? Y en la medida que vamos conociendo de esto, que vamos informándonos, nos pegamos el cacho y muchas veces ya hay harto avanzado en la patología, ¿ya? Bueno, entonces... de esa manera se genera el daño crónico, ¿ya? En ese momento ya no basta solamente con dejar de comer o de consumir lo que nos hacía mal. Por ejemplo, si el problema es el gluten, ya que es uno de los más famosos irritantes del sistema nervioso central, si el problema es el gluten y se lo quitamos de la dieta,
van a disminuir muchos síntomas, las pataletas van a ser menos largas, menos intensas, menos terribles, pero van a tener un daño ya permanente. Ya quizá no nos van a mirar a los ojos, quizá van a seguir durmiendo mal, ¿ya? Y en ese momento lo que hay que hacer es desintoxicar el cuerpo, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo. Obviamente la mejor es la terapia NAE, ¿ya? Pero es la única forma, ¿ya? Porque ya se produjo un daño que va más allá de lo agudo, ya tiene cierta cronicidad y depende de cuánto daño se haya hecho, de cuánto tiempo hayamos estado expuestos al agente que nos daña, eh, de eso depende qué tanto podemos recuperarnos una vez que tomemos las medidas, ya una vez que dejemos de consumirlo y una vez que desintoxiquemos y una vez que hagamos una terapia, en este caso NAET, para recuperarnos de eso, ¿ya? Mientras más pequeño es el niño, más fácil y menos hacer la terapia, más fácil es salir de ese estado y menos daño se ha hecho. Ya en la medida que ya son más grandes, son más adultos, yo en este momento estoy tratando a una niña adulta de 29 años más o menos. Ella, claro, va a recuperar muchas de sus capacidades perdidas a lo largo de su vida por el consumo de estas sustancias que le hizo mal, pero nunca va a llegar a ser una persona 100% no autista, ¿ya? Entonces, en la medida que nos fijemos antes y en la medida que actuemos con anterioridad, a tiempo, el daño que va a estar hecho en el momento que trabajemos con eso, que lo atendamos, va a ser menor y esta terapia tiene la capacidad de reparar el daño, ¿ya? Pero el daño que sane o que repare también va a depender de cuánto daño se haya hecho. O sea, si avanzamos y hemos tenido un daño gigante a lo largo de 28 años y ya hay muchas estructuras y muchas funciones dañadas, la terapia seguramente va a reparar mucho, pero no todo. En cambio, si atendemos a un niño de 2 años, ya de 3 años, con esta patología o con esta condición, las posibilidades de quitar todo el daño o de dejar el mínimo son mucho más altas, ¿ya? Ya, voy a hablarles de los principales causantes de esto, ¿ya? Es azúcar, ya por eso les hablaba recién de cuando nuestros hijos van a cumpleaños y quedan así como prendidos 3 días, 4 días, es el azúcar, es el efecto del azúcar. El azúcar dicen que es una anfetamina para el cerebro, o sea, es así de adictiva y así de potente el daño que hace, ¿ya? El azúcar, el gluten, la caseína, que es una de las proteínas más grandes y más dañinas de la leche de vaca, ¿ya? Los colorantes y los procesados, los alimentos procesados en general, ¿ya? Pero estos no son los únicos, o sea, esto depende mucho de cada paciente. Hay pacientes que consumen todo esto y no les hace pero ningún daño, ¿ya? Hay pacientes que una de estas cosas les generan daño. Tengo un paciente que atendí en Copiapó que ninguna de estas era la gran causa del problema, ¿ya? Su problema era el hierro. O sea, cuando tratamos la etapa del hierro, cambió absolutamente. O sea, dejó de ser el niño que todos observaban que no era igual a todos y le cambió totalmente su personalidad, su forma de enfrentarse a la vida, etcétera. Entonces, estos que yo mencioné son los principales, los más famosos, los más culpables, los más comunes, ¿ya? Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser el excesivo uso del celular, puede ser la vitamina C, puede ser cualquier cosa con la que estemos en contacto. Por eso es tan importante esta terapia, por eso es tan especial esta terapia, porque es una de las pocas cosas, yo diría que la única, que es capaz de decirte con certeza, esto a ti te da alergia y esto no. Los exámenes que hay en la medicina tradicional no logran eso, ¿ya?
no siempre. O sea, tiene que ser cierto tipo de alergia para que un examen te diga, mira, esto te hace mal. Los demás son tentativos, no son certeros, no dan respuestas definitivas, no dan respuestas claras, ¿ya? Ya, voy a seguir. Estos trastornos de los que yo les hablo, que son generados en su mayoría o no generados, pero por lo menos que la alergia influye como un factor de los más importantes, es los trastornos del sueño, ya sea que no se pueden quedar dormidos, que tienen sueño liviano, que duermen poco, que tienen pesadillas, que tienen sueños alterados, que se mueven, corren, gritan, etc. Trastornos del habla y del lenguaje. Aunque no se crea, la toxina o el daño que se genera en las áreas del lenguaje, o sea, hay con sustancias que generan daños en esas áreas, ¿ya? Y la escuela de lenguaje, claro, sí, nos va a ayudar mucho, pero si no atacamos la causa, siempre va a quedar algo de daño en alguna parte, ¿ya? Desarrollo psicomotor. Por ejemplo, tuve un paciente que a la edad de 1 año, todavía se mantenía, o sea, la única fuerza que tenía su musculatura es que se sentaba y estaba así, ¿ya? Es como lo que pasa en un niño de desarrollo normal a los 7, 8 meses, ¿ya? Que se sientan y como que se van de lado. Él al año tenía recién estaba en eso, ¿ya? No había gateado nunca, no se mantenía sentado, tenía muy poco interés por las cosas. Y después de la terapia, de hecho, durante la terapia, de un día para otro se puso a gatear como si lo hubiera hecho toda la vida, ¿ya? O sea, no necesitó siquiera aprender a gatear, porque cuando no hay interruptores, cuando no hay cosas que impiden el desarrollo normal, los niños aprenden a gatear. O sea, se caen, están en un tiempo que gatean, que no gatean, etc. Pero él no. Él, su cerebro ya sabía gatear, ¿ya? Pero había algo que se lo impedía. Cuando hicimos esta terapia, eliminamos ese algo y de un día para otro se puso a gatear como si supiera desde siempre, ¿ya? Todos los desarrollos del sistema psicomotor pueden estar, o sea, todos los trastornos del sistema psicomotor pueden estar afectados por esta terapia. A ver, déjame leer. Karen, me agrada cuando dejas tú... no entiendo, ya. Depresión, ansiedad y... bueno, depresión, ansiedad, ¿ya? También en adultos se nota mucho más. Y todos los trastornos del espectro autista, que es la parte con la que más trabajo, que es la parte que más me gusta, que más me apasiona, porque como dije en un video anterior, los cambios son maravillosos y espectaculares, ¿ya? El autismo, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el test desintegrado infantil, ¿ya? Que son todos muy parecidos, y hay otros dos nuevos que para mí son más de lo mismo, que son las personas altamente sensibles y los trastornos oposicionistas desafiantes, ¿ya? Que ya no, yo digo que ya no hay qué nombre ponerle a las cosas. Todos estas dolencias, todas estas condiciones están muy influenciadas por lo que consumimos, por lo que comemos, ¿ya? Generalmente por lo que comemos. He visto poco que sea por las radiaciones, y que también existe, pero personalmente no lo he visto. Pongamos ojo, cuidemos la dieta de nuestros hijos, cuidemos la nuestra también, porque la depresión está muy relacionada con la alimentación también. Cuidémonos del azúcar, cuidémonos de la caseína, cuidémonos del gluten, que consumimos gluten todo el tiempo, muchas veces al día. Comemos pan, comemos fideos, comemos envasados. O sea, es un ataque de gluten diario masivo, ¿ya? Y cuando la persona es sensible de su sistema nervioso central, eso es desastroso,
¿ya? Eso genera estas enfermedades o estas condiciones, ¿ya? Creo que lo dije todo. Ya estoy muy contenta porque tuve harta audiencia en un ratito, ¿ya? Elisa Ahumada, yo creo que estáis perdiendo tu tiempo acá conmigo porque no vine a hablar de mi lengua ni de nada de eso, ¿acá? No sé qué onda. Ya, pues que estén bien. Besito, muchas gracias por escucharme. Les pido que difundan, que compartan y gracias por la paciencia porque se me enreda un poco la lengua, ¿ok? Besito, que estén bien. Chao, chao.